Era una madrugada fría de noviembre cuando las sirenas del Hospital Central rompieron el silencio de la ciudad. Dr. Gabriel Mendoza estaba terminando su turno de 18 horas consecutivas cuando recibió la llamada de emergencia. Un infarto masivo estaba llegando en ambulancia, y él era el único cirujano cardiovascular disponible en el hospital. Gabriel se frotó los ojos cansados y se dirigió hacia la sala de emergencias, su quinta taza de café del día ya haciendo efecto en sus nervios. Las oleiras bajo sus ojos verdes se habían vuelto más profundas en los últimos meses desde que comenzó su especialización. El estrés del trabajo había adelgazado su físico atlético y la barba de varios días era ahora una característica permanente de su rostro. Mientras se lavaba las manos en el lavabo, notó la pequeña cicatriz en su frente reflejada en el espejo, un recordatorio de su infancia torpe, ahora apenas visible pero que siempre lo hacía sentir consciente de su apariencia. Se mordió el labio nerviosamente, un hábito que había desarrollado durante la universidad y que se intensificaba cuando se enfrentaba a casos complicados. La ambulancia llegó con luces brillantes y el sonido ensordecedor de la sirena. Gabriel observó mientras los paramédicos sacaban a un hombre de mediana edad inconsciente de la parte trasera del vehículo. Pero fue la mujer que corría desesperadamente junto a la camilla la que captó inmediatamente su atención. Isabela Costa era el tipo de mujer que hacía que los hombres se detuvieran y la miraran dos veces. Su cabello rubio largo caía en ondas naturales hasta su cintura, moviéndose con gracia incluso en medio de la crisis. Sus ojos azules cristalinos brillaban con lágrimas no derramadas, y su piel pálida contrastaba dramáticamente con el vestido negro que llevaba puesto. «Por favor, ayúdenlo», gritó Isabela, su voz quebrada por la emoción. Sus manos delicadas temblaban mientras gesticulaba desesperadamente. «Es mi esposo». Se desplomó durante la cena y no despertaba. Gabriel se acercó profesionalmente, pero no pudo evitar notar el pequeño lunar en la mejilla izquierda de Isabela, que la hacía aún más hermosa en su vulnerabilidad. «Señora, soy el doctor Mendoza. Voy a encargarme de su esposo. ¿Puede decirme exactamente qué pasó?» Isabela se secó las lágrimas con manos temblorosas. «Estábamos cenando en casa cuando de repente se agarró el pecho y dijo que no podía respirar. Luego simplemente se desplomó. Eduardo siempre ha sido tan fuerte, tan controlador de todo. Nunca pensé que algo así pudiera pasarle». Mientras hablaba, Gabriel notó algo en su tono. No era solo preocupación por su esposo. Había algo más, una complejidad emocional que no podía identificar completamente. La forma en que mencionó lo controlador de Eduardo sugería tensiones en su matrimonio. «Necesitamos llevarlo inmediatamente a cirugía», anunció Gabriel después de revisar rápidamente los signos vitales del paciente. «¿Usted es su esposa? Necesito que firme algunos formularios de consentimiento». Isabela asintió, sus manos temblando mientras firmaba los documentos. Sus uñas perfectamente cuidadas contrastaban con el temblor nervioso de sus dedos. «Doctor, él va a estar bien, ¿verdad? No puedo perder a Eduardo ahora». Gabriel la miró directamente a los ojos tratando de transmitir confianza. «Voy a hacer todo lo que esté en mis manos. Es una cirugía compleja, pero tengo experiencia con estos casos. Lo que necesito ahora es que usted se quede tranquila y espere. La operación puede durar varias horas». Mientras el equipo médico preparaba a Eduardo para la cirugía, Gabriel no podía dejar de pensar en Isabela. Había algo en sus ojos azules que lo intrigaba. Una mezcla de miedo, tristeza y algo más que no podía describir. La forma en que había dicho «no puedo perder a Eduardo ahora» sonaba más como una preocupación práctica que emocional. La cirugía comenzó a las 3:30 de la madrugada. Eduardo Costa estaba en estado crítico, con 3 arterias coronarias bloqueadas que requerían bypass inmediato. Gabriel trabajó con precisión milimétrica, sus manos firmes a pesar del cansancio acumulado de las 18 horas de trabajo. Sin embargo, no podía evitar que su mente divagara ocasionalmente hacia la hermosa mujer que esperaba en la sala de espera. Durante las primeras 2 horas de cirugía, todo procedió según lo esperado. El equipo médico trabajaba en silencio, concentrados en la delicada operación. Gabriel había realizado cientos de estas cirugías, pero algo sobre este caso particular lo tenía más nervioso de lo usual. Quizás era la fatiga, o quizás era la imagen de Isabela llorando en la sala de emergencias. Cuando eran las 5:45 de la madrugada, una enfermera entró al quirófano con una expresión preocupada. «Doctor Mendoza, la esposa del paciente está preguntando por usted específicamente. Dice que necesita hablar con usted urgentemente sobre algo relacionado con la cirugía». Gabriel frunció el ceño sin apartar los ojos del corazón expuesto de Eduardo. «Dígale que estoy en plena cirugía y que no puedo dejar al paciente ahora. Si tiene alguna pregunta médica, que hable con el residente de turno. Doctor, ella insiste en que es algo que solo usted puede resolver. Dice que tiene información médica importante que no le dio antes porque estaba muy nerviosa».
Gabriel suspiró, sintiendo la tensión acumularse en sus hombros. Las manchas de café en sus scrubs se habían multiplicado durante la larga noche, y podía sentir cómo su concentración comenzaba a tambalearse. Está bien, dame 10 minutos para estabilizar al paciente y luego saldré brevemente. En los siguientes minutos, Gabriel trabajó rápidamente para asegurar que Eduardo estuviera en condición estable. Su corazón latía con un ritmo artificial gracias a la máquina de bypass, y todas las funciones vitales estaban siendo monitoreadas de cerca. Una vez que estuvo seguro de que podía dejar al paciente bajo el cuidado de su asistente por unos minutos, Gabriel salió del quirófano. Isabela estaba esperando en el pasillo, todavía vestida con el mismo vestido negro de la noche anterior. Sus ojos rojos de llorar la hacían ver aún más vulnerable, y Gabriel sintió una punzada de simpatía hacia ella. Sus manos delicadas sostenían un pañuelo húmedo y su cabello rubio estaba ligeramente desordenado después de horas de preocupación. «Doctor Mendoza, gracias por salir a verme», dijo Isabela con voz temblorosa. «Sé que está ocupado salvando la vida de mi esposo, pero hay algo que necesito decirle y que no pude mencionar antes porque estaba demasiado alterada». Gabriel se acercó a ella manteniendo una distancia profesional pero lo suficientemente cerca para escucharla claramente. Pudo notar un sutil perfume floral que emanaba de ella, algo que contrastaba extrañamente con el ambiente estéril del hospital. «¿De qué se trata, señora Costa?». Isabela bajó la mirada como si le resultara difícil mantener contacto visual. «Eduardo, él ha estado tomando medicamentos que no le recetó su médico de cabecera. Anoche, antes de que se desplomara, había tomado algo para mejorar su rendimiento íntimo». Gabriel sintió como su estómago se tensaba. Los medicamentos para la disfunción eréctil podían tener interacciones peligrosas con los problemas cardíacos, especialmente si se combinaban con ciertos medicamentos para la presión arterial. ¿Sabe exactamente qué medicamento tomó y en qué dosis? Tomó Viagra, pero no estoy segura de la dosis. Lo compra por internet sin receta médica, confesó Isabela, sus mejillas pálidas enrojeciéndose ligeramente. Yo le había dicho que fuera al médico primero, pero él insistía en que no había problema. Eduardo odia admitir cualquier tipo de debilidad. Gabriela sintió procesando esta nueva información. Sabía que tendría que ajustar algunos aspectos de la cirugía y del tratamiento postoperatorio para tener en cuenta esta complicación. Gracias por decírmelo. Esto es información muy importante que necesitaba saber. Isabela lo miró directamente a los ojos por primera vez desde que comenzaron a hablar. Doctor, ¿esto va a complicar la cirugía? ¿He puesto a Eduardo en más peligro al no mencionarlo antes? Gabriel vio lágrimas frescas formándose en sus ojos azules y sintió un impulso instintivo de consolarla. Sin pensarlo conscientemente, extendió su mano y tocó gentilmente su brazo. Señora Costa, hizo lo correcto al decírmelo ahora. Esta información me va a ayudar a cuidar mejor a su esposo. El contacto físico duró solo unos segundos, pero Gabriel sintió una corriente eléctrica recorrer su brazo. Isabela no se apartó inmediatamente y por un momento compartieron una mirada intensa que parecía cargada de algo más que preocupación médica. Gabriel pudo ver en sus ojos una vulnerabilidad profunda que iba más allá de la crisis médica actual. «Doctor», susurró Isabela, su voz apenas audible. «Eduardo y yo, nuestro matrimonio no ha sido fácil últimamente. Él es un hombre muy exigente, muy controlador. A veces siento que no puedo hacer nada bien a sus ojos». Gabriel se dio cuenta de que estaba adentrándose en territorio peligroso. Como médico debía mantener límites profesionales claros, especialmente con la esposa de un paciente que estaba operando. Pero algo en la forma en que Isabela lo miraba lo hizo sentir como si fuera la primera persona en mucho tiempo que realmente la veía como un ser humano individual. «Señora Costa», dijo Gabriel apartando gentilmente su mano, «entiendo que este es un momento muy difícil para usted. Cuando Eduardo se recupere, quizás puedan considerar counseling matrimonial o terapia de pareja. Por ahora, lo más importante es concentrarnos en su recuperación». Isabela asintió, pero Gabriel notó que mantuvo el contacto visual más tiempo del necesario. «Tiene razón, doctor. Es solo que hablar con usted me hace sentir menos sola en todo esto. Eduardo nunca me escucha realmente, pero usted sí lo hace». Gabriel sintió como su corazón comenzaba a latir más rápido. Esta mujer hermosa y vulnerable le estaba ofreciendo una intimidad emocional que él no había experimentado en meses. Su vida profesional había consumido todo su tiempo y energía, dejándolo sin relaciones significativas fuera del hospital. La última relación seria que había tenido había terminado precisamente porque su novia no podía tolerar las largas horas y la dedicación que requería su carrera. «Tengo que regresar a la cirugía», dijo Gabriel, su voz ligeramente ronca. «Eduardo necesita que termine lo que comencé». «Lo sé», respondió Isabela, pero no se movió inmediatamente. «Doctor Mendoza». «Gabriel». «¿Puedo llamarlo Gabriel?». Gabriel sabía que decir que sí cruzaría una línea invisible pero importante.
Los pacientes y sus familias no debían dirigirse a él por su nombre de pila. Era una regla no escrita que mantenía la distancia profesional apropiada. Pero la forma en que Isabela pronunció su nombre, con una suavidad vulnerable, hizo que toda su resistencia se desmoronara. «Sí», murmuró Gabriel. «Puede llamarme Gabriel». Isabela sonrió por primera vez desde que llegó al hospital. Una sonrisa pequeña pero genuina que transformó completamente su rostro. El pequeño lunar en su mejilla izquierda se volvió aún más encantador cuando sonreía. Y Gabriel tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no quedarse mirándola embelesado. «Gabriel», repitió Isabela, como si estuviera saboreando el nombre. «Gracias por cuidar también de Eduardo. Y gracias por escucharme. Significa más de lo que usted imagina». Gabriel regresó al quirófano con una mezcla de culpa y excitación que no había sentido nunca antes. Eduardo Costa seguía anestesiado en la mesa de operaciones, inconsciente de la conversación que acababa de tener lugar entre su médico y su esposa. Gabriel se lavó las manos nuevamente y se reincorporó a la cirugía, pero su mente no podía dejar de pensar en Isabela. El resto de la operación transcurrió sin incidentes mayores. Gabriel trabajó con renovada energía, como si el breve encuentro con Isabela hubiera recargado sus baterías emocionales. Sus manos se movían con precisión experta mientras reparaba las arterias dañadas de Eduardo, pero una parte de su cerebro no podía dejar de analizar cada palabra, cada mirada, cada momento de la conversación que había compartido con su esposa. Cuando finalmente completó la cirugía a las 8:30 de la mañana, Gabriel se sintió extrañamente ambivalente sobre el éxito del procedimiento. Por un lado, había salvado la vida de Eduardo Costa. La operación había sido técnicamente perfecta y el paciente estaba estable. Por otro lado, sabía que Eduardo despertaría para recuperar a su hermosa esposa, quien había compartido un momento de intimidad emocional con el hombre que acababa de salvarle la vida. Gabriel se quitó los guantes quirúrgicos y la mascarilla, revelando el cansancio profundo que se había acumulado durante las últimas 21 horas de trabajo continuo. Sus ojos verdes estaban rojos e irritados, y la barba de varios días lo hacía ver más desaliñado de lo profesional. Las manchas de café en sus scrubs contaban la historia de una noche larga y agotadora. Isabela estaba esperando en la sala de espera familiar, y Gabriel pudo verla a través de la ventana de vidrio. Había estado sentada en la misma silla durante más de 5 horas, sosteniendo el mismo pañuelo húmedo y mirando ocasionalmente hacia la puerta por donde esperaba que apareciera su médico. Cuando vio a Gabriel acercándose, se puso de pie inmediatamente, sus ojos azules buscando desesperadamente alguna señal en su expresión. «¿Cómo está Eduardo?», preguntó Isabela antes de que Gabriel pudiera siquiera abrir la boca. «La cirugía fue exitosa», anunció Gabriel, y vio cómo todo el cuerpo de Isabela se relajaba con alivio visible. «Pudimos reparar las 3 arterias bloqueadas. Eduardo está estable ahora y siendo trasladado a la unidad de cuidados intensivos». Isabela se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar, esta vez lágrimas de alivio en lugar de desesperación. Gabriel se acercó instintivamente y sin pensarlo puso su mano en su hombro para consolarla. «Está bien, Isabela. Lo peor ya pasó». Isabela bajó las manos y lo miró con ojos brillantes de gratitud. «Gabriel, no sé cómo agradecerle. Usted le salvó la vida a mi esposo». Gabriel se dio cuenta de que había usado su nombre de pila automáticamente, cruzando nuevamente la línea profesional que había establecido horas antes. También notó que Isabela parecía cómoda con la familiaridad, como si hubieran conocido durante mucho más tiempo que unas pocas horas traumáticas. «¿Cuándo podré verlo?», preguntó Isabela. «Eduardo estará sedado durante las próximas 12 a 24 horas mientras su cuerpo comienza el proceso de recuperación. Puede verlo brevemente en la UCI, pero no podrá hablar con él hasta mañana probablemente». Isabela asintió absorbiendo la información. «¿Y usted? ¿Cuándo fue la última vez que durmió? Se ve completamente agotado». Gabriel se sorprendió por la preocupación genuina en su voz. No estaba acostumbrado a que las familias de los pacientes se preocuparan por su bienestar personal. «He estado despierto durante las últimas 24 horas, pero estoy acostumbrado. Es parte del trabajo». «Eso no puede ser saludable», murmuró Isabela, estudiando su rostro cansado con una intensidad que hizo que Gabriel se sintiera expuesto. «Sus ojos están completamente rojos y tiene ojeras terribles». Gabriel se rió suavemente, tocándose automáticamente la cicatriz en su frente, un gesto nervioso que hacía cuando se sentía observado de cerca. «No me veo muy profesional en este momento, ¿verdad?». «Se ve humano», respondió Isabela con una sonrisa gentil. «Y eso me gusta más que la perfección profesional». Era una respuesta peligrosamente personal, y ambos lo sabían. Gabriel sintió como su corazón se aceleraba nuevamente y se mordió el labio nerviosamente mientras trataba de pensar en una respuesta apropiada. «Isabela», comenzó Gabriel usando su nombre deliberadamente esta vez. «Quiero asegurarme de que entienda el proceso de recuperación de Eduardo. Va a necesitar mucho cuidado y apoyo en las próximas semanas». Mientras Gabriel explicaba los detalles del proceso de recuperación,
Isabela lo escuchaba atentamente, pero él podía sentir que había algo más en sus miradas intercambiadas. Cada vez que sus ojos se encontraban, había una pausa momentánea, una carga eléctrica sutil que ninguno de los dos reconocía verbalmente, pero que ambos sentían intensamente. «Doctor Gabriel», corrigió Isabela, «¿podría preguntarle algo personal?» Gabriel sabía que debía decir que no, que mantener límites profesionales era esencial, especialmente en una situación tan vulnerable. Pero la forma en que Isabela lo miraba, con una mezcla de admiración, gratitud y algo más profundo, hizo que toda su resistencia profesional se desvaneciera. «Puede preguntar», respondió Gabriel, sabiendo que estaba abriendo una puerta que sería difícil de cerrar. «¿Tiene familia? ¿Esposa, hijos?» Me imagino que alguien que dedica tanto tiempo a salvar vidas debe tener personas importantes esperándolo en casa. Gabriel sintió una punzada de soledad familiar. Era una pregunta inocente en la superficie, pero tanto él como Isabela sabían que había implicaciones más profundas. No tengo familia propia. Mi carrera ha consumido la mayor parte de mi vida adulta. Las relaciones han sido difíciles de mantener con este horario. Isabela asintió lentamente como si estuviera procesando esta información cuidadosamente. Eso debe ser muy solitario, dedicar tanto de sí mismo a cuidar a otros, pero no tener a nadie que lo cuide a usted. Era una observación sorprendentemente perceptiva, y Gabriel se dio cuenta de que Isabela había identificado algo que él mismo raramente reconocía conscientemente. A veces sí es solitario, admitió, sorprendiéndose a sí mismo con su honestidad. Pero ver a familias reunirse después de crisis como esta hace que valga la pena. Como nosotros en este momento, dijo Isabela suavemente. Eduardo y yo reunidos gracias a usted. Pero algo en la forma en que lo dijo no sonaba completamente convincente. Gabriel detectó una nota de ambivalencia en su voz, como si la idea de reunirse con Eduardo fuera más compleja de lo que estaba admitiendo. Isabela, dijo Gabriel bajando la voz, ¿está bien su matrimonio? Sé que no es asunto mío, pero la forma en que habló de Eduardo antes parecía que había tensiones importantes. Isabela miró alrededor del área de espera, asegurándose de que nadie más pudiera escuchar su conversación. Luego se acercó ligeramente a Gabriel, lo suficiente para que él pudiera oler nuevamente su perfume floral sutil. Mi matrimonio con Eduardo es complicado, confesó Isabela en voz baja. Él es un buen proveedor, un hombre exitoso, pero emocionalmente es muy distante y controlador. Me casé con él hace 8 años cuando yo tenía solo 19 años, y a veces siento que nunca tuve la oportunidad de descubrir quién soy realmente fuera de ser la esposa de Eduardo. Gabriel sabía que estaba adentrándose en territorio extremadamente peligroso. Isabela le estaba confiando intimidades matrimoniales que él, como médico de su esposo, no tenía derecho a escuchar. Pero también podía ver el dolor genuino en sus ojos azules y sintió una compasión profunda por esta mujer hermosa que parecía atrapada en una vida que no había elegido completamente. ¿Han considerado terapia matrimonial?, preguntó Gabriel, tratando de mantener el tono profesional. Isabela se rió amargamente. Eduardo no cree en la terapia. Dice que los hombres fuertes resuelven sus propios problemas. Y cuando he sugerido que quizás yo podría beneficiarme de hablar con alguien, él dice que es una pérdida de dinero para problemas inventados. Gabriel sintió una onda de irritación hacia Eduardo Costa, lo cual era completamente inapropiado considerando que acababa de salvar la vida del hombre. Pero la idea de que Eduardo estuviera limitando el crecimiento personal y emocional de Isabela lo molestaba más de lo que debería. Usted tiene derecho a buscar apoyo emocional si lo necesita, dijo Gabriel firmemente. Nadie debería poder prohibírselo. Isabela lo miró con ojos brillantes, como si fuera la primera vez en años que alguien validaba su derecho a la autonomía personal. Gracias por decir eso, Gabriel. Significar mucho escucharlo de alguien como usted. ¿Alguien como yo?, preguntó Gabriel curioso. Alguien inteligente, educado, que entiende lo que significa luchar por algo importante. Eduardo nunca ha tenido que luchar realmente por nada. Heredó el negocio de su padre. Siempre ha tenido dinero. No entiende lo que significa trabajar hacia algo con pasión verdadera. Gabriel se sintió halagado, pero también preocupado por la dirección que estaba tomando la conversación. Isabela lo estaba comparando favorablemente con su esposo, y las implicaciones de eso eran problemáticas en múltiples niveles. Isabela, dijo Gabriel cuidadosamente, creo que deberíamos concentrarnos en la recuperación de Eduardo ahora. ¿Le gustaría que la lleve a la UCI para que pueda verlo? Isabela asintió, pero Gabriel notó una expresión de decepción que cruzó brevemente su rostro, como si hubiera esperado que la conversación personal continuara. Mientras caminaban hacia la UCI, Gabriel era intensamente consciente de su presencia junto a él. El sonido de sus tacones en el piso del hospital, el movimiento de su cabello rubio largo, la forma en que ocasionalmente lo miraba de perfil, todo contribuía a una tensión creciente que Gabriel sabía que era completamente inapropiada. En la UCI,
Eduardo Costa yacía inconsciente, conectado a múltiples máquinas que monitoreaban cada aspecto de sus funciones vitales. Su rostro se veía pálido y vulnerable, muy diferente del hombre controlador y dominante que Isabela había descrito. Gabriel observó discretamente mientras Isabela se acercaba a la cama de su esposo. «¿Se ve tan frágil?», murmuró Isabela, tocando gentilmente la mano de Eduardo. Nunca lo había visto así de vulnerable. Gabriel notó que Isabela no mostró el tipo de emoción intensa que esperaría ver en una esposa profundamente enamorada. Su expresión era más de preocupación general que de amor desesperado. Era observador por naturaleza, una habilidad necesaria en la medicina, y no pudo evitar notar los matices de la reacción de Isabela. «Su recuperación va a tomar tiempo», explicó Gabriel, manteniéndose profesional. «Las primeras 48 horas son críticas, pero sus signos vitales son fuertes. Es un hombre resistente». Isabela asintió, pero Gabriel vio que sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. «Gabriel, ¿puedo preguntarle algo más?». Gabriel vaciló. Cada pregunta personal que Isabela hacía los acercaba a territorio más peligroso, pero también se sentía magnéticamente atraído hacia estas conversaciones íntimas con ella. «¿Qué quiere saber? Si fuera su esposa la que estuviera en esta cama, ¿cómo se sentiría?». Era una pregunta cargada de implicaciones, y Gabriel sabía que su respuesta podría cambiar fundamentalmente la dinámica entre ellos. Miró a Eduardo inconsciente, luego a Isabela esperando su respuesta con ojos azules intensos. «Me sentiría desesperado», admitió Gabriel honestamente. «Si amara profundamente a alguien y estuviera en riesgo de perderla, creo que me volvería loco de preocupación». Isabela sostuvo su mirada por un momento largo y cargado. «Eso es lo que pensaba», murmuró. «Y eso me dice todo lo que necesito saber sobre mi matrimonio». Gabriel sintió como si acabara de cruzar una línea invisible pero definitiva. Isabela acababa de admitir implícitamente que no amaba a Eduardo de la forma en que una esposa debería amar a su marido. Y él, como el médico que había salvado la vida de Eduardo, ahora poseía esa información íntima y peligrosa. «Isabela», comenzó Gabriel, su voz apenas un susurro. «No debería estar diciéndome esto. Eduardo es mi paciente y usted es su esposa. Hay límites profesionales que...». «Lo sé», interrumpió Isabela, acercándose imperceptiblemente más a él. «Sé que esto está mal. Sé que usted acaba de salvar la vida de mi esposo. Pero Gabriel, por primera vez en años, alguien me está viendo realmente. Alguien me está escuchando como si mis pensamientos y sentimientos importaran». Gabriel podía sentir el calor emanando del cuerpo de Isabela. Podía ver las pequeñas motas doradas en sus ojos azules bajo las luces fluorescentes de la UCI. Eduardo yacía a solo 2 metros de distancia, inconsciente y vulnerable, dependiendo completamente de la integridad profesional del hombre, que ahora estaba luchando contra una atracción prohibida hacia su esposa. «Esto no puede suceder», murmuró Gabriel, pero no se alejó. «Ya está sucediendo», respondió Isabela suavemente. «Desde el momento en que nos miramos en la sala de emergencias, ambos lo sentimos. No puedo ser la única». Gabriel cerró los ojos brevemente, tratando de recuperar el control profesional que había mantenido durante años de entrenamiento médico. Pero cuando los abrió, Isabela todavía estaba allí, hermosa y vulnerable, mirándolo con una intensidad que hacía que todo su entrenamiento ético se desvaneciera. «Isabela, si alguien nos viera ahora, si alguien escuchara esta conversación...». «Nadie nos está viendo», susurró Isabela. «Y después de hoy probablemente nunca volveremos a estar solos así». Era verdad. Una vez que Eduardo despertara y comenzara su recuperación, Gabriel regresaría a ser simplemente su médico, e Isabela regresaría a ser simplemente la esposa del paciente. Esta ventana de intimidad, creada por las circunstancias extraordinarias de una emergencia médica, se cerraría para siempre. Gabriel miró nuevamente hacia Eduardo, cuyo pecho subía y bajaba rítmicamente con la ayuda de las máquinas. El hombre estaba vivo gracias a él, y ahora estaba traicionando esa confianza de la manera más fundamental posible. «No puedo hacer esto», dijo Gabriel, pero su voz careció de convicción. Isabela extendió su mano y tocó ligeramente el brazo de Gabriel. Era un contacto mínimo, pero Gabriel sintió como si una corriente eléctrica hubiera recorrido todo su cuerpo. «Gabriel, no le estoy pidiendo que haga nada, solo le estoy diciendo la verdad sobre lo que siento». «¿Y qué siente?», preguntó Gabriel, sabiendo que estaba abriendo una puerta que no podría cerrar. Isabela miró directamente a sus ojos verdes cansados. «Siento que he estado dormida durante años, y usted me despertó. Siento que por primera vez en mucho tiempo, alguien me ve como algo más que un accesorio bonito. Siento que...». Se detuvo, como si estuviera reuniendo coraje. «Siento que podría enamorarme de usted muy fácilmente». Las palabras cayeron entre ellos como una bomba silenciosa. Gabriel sintió como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. Isabela acababa de confesar sentimientos que él había estado luchando por negar en sí mismo durante las últimas horas. «Isabela», comenzó Gabriel, pero no sabía cómo terminar la frase. «No tiene que decir nada», murmuró Isabela. «Solo quería que supiera que alguien lo ve,
lo aprecia, lo admira por lo que es. Eduardo se recuperará, y yo volveré a ser su esposa dutiful, y usted volverá a ser el médico heroico que nos salvó. Pero por este momento quería que supiera que no está tan solo como piensa. Gabriel sintió lágrimas amenazando con formarse en sus ojos. No había llorado en años. La medicina había endurecido muchas de sus emociones para permitirle funcionar en situaciones de vida o muerte. Pero la combinación de agotamiento extremo, éxito profesional y esta conexión emocional inesperada con una mujer hermosa había roto sus defensas cuidadosamente construidas. Isabela, susurró Gabriel, si las circunstancias fueran diferentes. Lo sé, respondió Isabela, pero no lo son. Y está bien, a veces la vida nos da un momento perfecto que no puede durar, y tenemos que estar agradecidos por haberlo tenido. Gabriel miró el reloj en la pared. Había estado fuera de sus rondas durante casi una hora, y tenía otros pacientes que requerían su atención. La realidad del hospital, de sus responsabilidades, del mundo fuera de esta burbuja íntima con Isabela, comenzó a filtrarse de vuelta a su conciencia. Tengo que irme, dijo Gabriel con pesar. Tengo otros pacientes. Isabela asintió entendiendo. Por supuesto, gracias por todo lo que ha hecho por Eduardo y por mí. Gabriel se dirigió hacia la puerta de la UCI, pero se detuvo y se volteó. Isabela, ¿estará bien? ¿Tiene apoyo? ¿Familia que pueda ayudarla durante la recuperación de Eduardo? Estaré bien, respondió Isabela, aunque Gabriel detectó incertidumbre en su voz. Los padres de Eduardo vendrán mañana. Su madre nunca me ha gustado mucho, pero estará aquí para él. Gabriel vaciló en la puerta. Todo su entrenamiento le decía que se fuera, que mantuviera distancia profesional, que tratara esto como cualquier otro caso médico, pero algo más profundo, algo humano y emocional que había estado reprimido durante años de carrera médica, lo hizo volverse una vez más. Isabela, ¿podría darme su número de teléfono? Solo para actualizaciones médicas sobre Eduardo, por supuesto. Era una mentira transparente. Gabriel podría obtener toda la información de contacto que necesitara de los registros del hospital. Pero Isabela sonrió, entendiendo el subtexto, y escribió su número en un pedazo de papel que arrancó de su bolso. Solo para actualizaciones médicas, repitió Isabela, pero sus ojos brillaron con una promesa que contradecía las palabras. Gabriel tomó el papel, asegurándose de que sus dedos se rozaran brevemente con los de Isabela. Fue un contacto de segundos, pero sintió como si hubiera sellado un pacto silencioso entre ellos. Durante los siguientes 3 días, Eduardo Costa se recuperó exactamente como Gabriel había predicho. Su condición mejoró gradualmente, sus signos vitales se estabilizaron y el riesgo de complicaciones disminuyó significativamente. Era un ejemplo de libro de texto de recuperación postquirúrgica exitosa. Pero para Gabriel, esos 3 días fueron una tortura exquisita de atracción no consumada y culpa profesional. Cada mañana cuando hacía sus rondas, Gabriel se encontraba buscando excusas para pasar tiempo adicional en la habitación de Eduardo. Se decía a sí mismo que era porque el caso había sido técnicamente complejo y requería monitoreo cuidadoso, pero sabía que la verdadera razón era Isabela. Isabela había establecido una rutina de pasar la mayor parte del día en el hospital, sentada junto a la cama de Eduardo con un libro que raramente parecía leer. Cuando Eduardo estaba dormitando o descansando, Gabriel encontraba momentos para intercambiar conversaciones breves con ella, siempre profesionales en la superficie, pero cargadas de subtexto que ambos reconocían. ¿Cómo durmió anoche?, preguntaba Gabriel, refiriéndose oficialmente a Eduardo, pero mirando directamente a Isabela. No muy bien, respondía Isabela, sosteniéndole la mirada. He estado preocupada por muchas cosas. Estas conversaciones eran técnicamente apropiadas. Gabriel tenía derecho profesional de verificar el bienestar de la familia de su paciente, pero la forma en que se miraban, la forma en que sus voces se suavizaban cuando hablaban, la forma en que parecían comunicarse en un nivel más profundo que las palabras actuales, todo eso trascendía completamente los límites médico-familiares apropiados. El segundo día, Gabriel notó que Isabela había cambiado su apariencia ligeramente. En lugar del vestido negro conservador que había llevado durante la emergencia, ahora llevaba ropa que acentuaba sutilmente su figura. Una blusa que realzaba el color de sus ojos, pantalones que mostraban sus piernas elegantes, un perfume ligeramente más perceptible. Gabriel sabía que estos cambios eran para él, y esa realización lo hacía sentir tanto halagado como culpable. «Se ve descansada hoy», comentó Gabriel durante una de sus visitas matutinas. «Sí», respondió Isabela. «Decidí que necesitaba cuidar mejor de mí misma. Alguien me recordó que tengo derecho a atender mis propias necesidades». Eduardo, que estaba despierto pero todavía sedado parcialmente, parecía inconsciente de los subtextos que se desarrollaban a su alrededor. Su recuperación física progresaba bien, pero su personalidad dominante y controladora comenzó a manifestarse incluso desde la cama del hospital.
Isabela, gruñó Eduardo débilmente el tercer día. ¿Por qué te has arreglado tanto para estar en un hospital? Es inapropiado. Gabriel vio una expresión de dolor cruzar brevemente el rostro de Isabela antes de que compusiera una sonrisa tranquilizadora. Solo quería verme presentable para tus visitantes, Eduardo. Los Martínez van a venir esta tarde. Bueno, asegúrate de que no llames demasiado la atención, murmuró Eduardo. La gente habla. Gabriel sintió una onda de irritación hacia su propio paciente. La forma en que Eduardo hablaba a Isabela, como si fuera una posesión que necesitaba ser controlada en lugar de una persona con autonomía propia, lo molestaba profundamente. Tenía que morderse el labio para evitar intervenir en lo que técnicamente era una conversación privada entre esposos. Después de que Eduardo se durmiera nuevamente, Isabela siguió a Gabriel al pasillo. No le haga caso, murmuró Isabela claramente avergonzada. Él siempre ha sido particular sobre cómo me veo y comporto en público. Usted no necesita disculparse por él, respondió Gabriel firmemente. Y ciertamente no necesita disculparse por verse hermosa. Era un comentario completamente inapropiado para un médico hacer a la esposa de un paciente, y ambos lo sabían. Pero Gabriel había llegado al punto donde su atracción hacia Isabela estaba venciendo su juicio profesional. Isabela se sonrojó ligeramente, su piel pálida enrojeciéndose de una manera que Gabriel encontró irresistiblemente encantadora. Gabriel, no debería decir cosas así. Tiene razón, admitió Gabriel. No debería. Pero estoy descubriendo que hay muchas cosas que no debería estar sintiendo o pensando en este momento. Isabela se acercó imperceptiblemente. Estaban en un pasillo público del hospital, con médicos, enfermeras y visitantes pasando regularmente, pero de alguna manera se las habían arreglado para crear una burbuja de intimidad alrededor de su conversación. ¿En qué está pensando?, preguntó Isabela suavemente. Gabriel miró alrededor para asegurarse de que nadie los estuviera observando directamente. Estoy pensando en lo que habría pasado si nos hubiéramos conocido en circunstancias diferentes. Estoy pensando en cómo sería llevarte a cenar, conocerte cuando no estuvieras preocupada por tu esposo hospitalizado. Estoy pensando en... Se detuvo, dándose cuenta de lo lejos que había llegado en su fantasía. Estoy pensando en lo mismo, confesó Isabela, y eso me asusta. ¿Por qué te asusta? Porque por primera vez en años estoy sintiendo cosas que no sabía que todavía podía sentir. Y no sé qué hacer con esos sentimientos. Gabriel quería tomar sus manos, quería consolarla, quería prometerle que encontrarían una manera de estar juntos. Pero estaban en el hospital donde él trabajaba, hablando sobre el esposo de ella que él había salvado. La situación era imposible en todos los niveles imaginables. Isabela, dijo Gabriel bajando la voz aún más, ¿alguna vez ha pensado en cambiar su situación de vida? Era una pregunta cargada. Estaba Essentially preguntándole si había considerado dejar a Eduardo. Isabela entendió inmediatamente las implicaciones. Durante años, admitió Isabela. Pero Eduardo es muy poderoso, tiene muchas conexiones. Y yo no he trabajado en años. No tengo dinero propio, no tengo carrera. Soy completamente dependiente de él. Gabriel sintió una onda de protectividad hacia Isabela que era completamente inapropiada, dada su posición profesional. Usted es inteligente, articulada, capaz. Podría reconstruir una vida independiente si quisiera. ¿Usted realmente cree eso?, preguntó Isabela, sus ojos azules brillando con esperanza. Absolutamente, respondió Gabriel con convicción. Usted merece ser feliz, Isabela. Merece estar con alguien que la valore por lo que es, no que la controle. Isabela lo miró con una intensidad que hizo que Gabriel sintiera como si estuviera mirando directamente a su alma. Gabriel, ¿puedo preguntarle algo que podría ser completamente inapropiado? Gabriel sabía que debía decir que no, pero asintió. Si Eduardo se recupera completamente y volvemos a nuestra vida normal, ¿habría alguna posibilidad de que usted y yo pudiéramos mantenernos en contacto? Era exactamente la pregunta que Gabriel había estado esperando y temiendo. Isabela le estaba pidiendo esencialmente que considerara una relación extramatrimonial con la esposa de su paciente. Era una violación de ética médica, una traición personal a Eduardo y potencialmente destructiva para la carrera que Gabriel había construido durante años. Isabela, comenzó Gabriel luchando con su respuesta. No tiene que responder ahora, interrumpió Isabela rápidamente. Solo piénselo. Piense en si hay una manera de que esto que está sucediendo entre nosotros pueda existir de alguna forma. Antes de que Gabriel pudiera responder, una enfermera se acercó para informarle que tenía una llamada urgente. Gabriel tuvo que alejarse, dejando la pregunta de Isabela sin responder, pero reverberando en su mente durante el resto del día. Esa noche Gabriel se encontró en casa por primera vez en 4 días, pero no podía concentrarse en nada más que en Isabela. Su pequeño apartamento, que normalmente era su refugio del hospital, se sentía vacío y solitario. Ordenó comida para llevar que apenas tocó, trató de ver televisión que no pudo seguir, e intentó leer artículos médicos que no logró procesar. Finalmente,
Cedió al impulso que había estado resistiendo y marcó el número que Isabela le había dado. «Diga», contestó Isabela después del segundo ring. «Soy Gabriel», dijo, su voz ligeramente ronca de nerviosismo. Hubo una pausa y Gabriel pudo escuchar música clásica suave en el fondo. No esperaba que llamara tan pronto. No esperaba llamar para nada, admitió Gabriel. Pero no he podido dejar de pensar en nuestra conversación de hoy. ¿Y? Gabriel tomó una respiración profunda. Isabela, lo que está sucediendo entre nosotros es complicado en niveles que ni siquiera puedo comenzar a enumerar. Es profesionalmente peligroso para mí, emocionalmente arriesgado para usted y éticamente cuestionable para ambos. Lo sé, respondió Isabela suavemente. Pero no puedo negar que siento algo por usted que no he sentido por nadie en años. Y la idea de que Eduardo se recupere y usted desaparezca de mi vida para siempre, esa idea me resulta insoportable. Gabriel escuchó a Isabela tomar una respiración temblorosa. Gabriel, ¿está sugiriendo lo que creo que está sugiriendo? No sé qué estoy sugiriendo, admitió Gabriel honestamente. Solo sé que no puedo fingir que estos sentimientos no existen. ¿Dónde está Eduardo ahora? Está dormido en el hospital. Probablemente estará hospitalizado otros 3 o 4 días antes de que pueda ir a casa. Hubo una pausa larga, y Gabriel pudo sentir el peso de la decisión que ambos estaban contemplando. Gabriel, dijo Isabela finalmente, ¿le gustaría venir a tomar café? Solo para hablar, solo para ver qué es esto que está sucediendo entre nosotros. Gabriel sabía que decir que sí sería cruzar un punto de no retorno. Una vez que fuera a casa de Isabela, la casa que compartía con Eduardo, estaría entrando en territorio que no podría deshacer. ¿Está segura?, preguntó Gabriel. No, respondió Isabela honestamente. No estoy segura de nada en este momento, pero sé que necesito verte fuera del hospital. Necesito saber si esto que siento es real o solo una reacción al trauma de los últimos días. Gabriel cerró los ojos, sabiendo que estaba a punto de tomar una decisión que podría cambiar el curso de su vida. Estaré allí en 1 hora. La casa de Eduardo e Isabela Costa estaba ubicada en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Era una mansión moderna de 2 pisos con jardines meticulosamente cuidados y una entrada circular que gritaba riqueza y estatus. Gabriel manejó su Honda Civic modesto hasta la entrada, sintiéndose inmediatamente consciente del contraste entre su situación financiera y la de Eduardo. Isabela abrió la puerta antes de que Gabriel pudiera tocar el timbre, como si hubiera estado esperando junto a la ventana. Había cambiado del outfit del hospital a una blusa blanca simple y jeans, pero de alguna manera se veía aún más hermosa en ropa casual. Su cabello rubio caía suelto sobre sus hombros, y Gabriel notó que había aplicado un toque sutil de maquillaje. «Gracias por venir», dijo Isabela, y Gabriel detectó nerviosismo en su voz. «Gracias por invitarme», respondió Gabriel, siguiéndola hacia el interior de la casa. El interior era tan impresionante como Gabriel había esperado. Techos altos, muebles elegantes, obras de arte que probablemente costaban más que su salario anual. Pero también notó que la casa se sentía fría, como un showroom caro en lugar de un hogar cálido. «¿Café?», preguntó Isabela dirigiéndose hacia una cocina que parecía sacada de una revista de arquitectura. «Por favor», respondió Gabriel, sentándose en uno de los taburetes de la isla de cocina y observando mientras Isabela preparaba el café. Sus movimientos eran gráciles pero ligeramente nerviosos, como si estuviera consciente de estar siendo observada. Gabriel notó cómo la luz de la cocina realzaba los tonos dorados en su cabello, cómo sus manos delicadas manipulaban la máquina de café cara, cómo ocasionalmente lo miraba de reojo como si estuviera verificando que realmente estuviera allí. «Esta es una casa hermosa», comentó Gabriel, tratando de mantener la conversación en territorio seguro. Isabela se rió ligeramente, pero no había humor en el sonido. «Es la casa de Eduardo. Yo solo vivo aquí. ¿Cuál es la diferencia?». Isabela se detuvo en sus preparaciones del café y lo miró directamente. «Eduardo eligió cada mueble, cada color de pintura, cada obra de arte. Yo no tuve voz en nada. Él dice que yo no tengo gusto sofisticado para estas decisiones importantes». Gabriel sintió nuevamente esa irritación familiar hacia Eduardo. «¿Y qué gusto tiene usted? Si pudiera decorar un lugar exactamente como quisiera, ¿cómo sería?». Isabela sonrió. La primera sonrisa genuina que Gabriel había visto desde que llegó. «Más cálido, muchos libros, plantas en todas partes, colores que me hagan sentir feliz en lugar de impresionada. Música siempre sonando, espacio para crear cosas». «¿Crear qué tipo de cosas?». «Solía pintar», confesó Isabela entregándole una taza de café a Gabriel. «Antes de casarme con Eduardo. No era muy buena, pero me encantaba. Eduardo dice que es un hobby juvenil y que ya no tengo tiempo para esas frivolidades». Gabriel tomó un sorbo del café. Era excelente, obviamente caro, pero su atención estaba completamente enfocada en Isabela. «¿Todavía quiere pintar?». «Todos los días», respondió Isabela inmediatamente.
A veces sueño con colores y formas y despierto con ganas de crear algo. Pero Eduardo vendió todos mis suministros hace años. Gabriel sintió una onda de indignación en nombre de Isabela. La idea de que Eduardo hubiera deliberadamente eliminado algo que le traía alegría a su esposa le parecía deliberadamente cruel. Isabela, dijo Gabriel cuidadosamente, ¿por qué se casó con Eduardo? Isabela se sentó en el taburete junto a él, lo suficientemente cerca para que Gabriel pudiera oler su perfume sutil nuevamente. Tenía 19 años y era muy ingenua. Eduardo era mayor, exitoso, aparentemente estable. Mis padres estaban impresionados con él. Y honestamente yo estaba asustada de estar sola en el mundo después de la universidad. Y ahora tengo 27 años y entiendo que el miedo a estar sola no es una razón suficiente para quedarse con alguien que no me valora. Gabriel puso su taza de café en la barra y se volvió completamente hacia Isabela. Isabela, ¿qué quiere realmente? Si pudiera diseñar su vida exactamente como la quisiera, ¿cómo sería? Isabela lo miró con ojos brillantes, como si nadie le hubiera hecho esa pregunta en años. Quiero sentirme vista y valorada por quien soy realmente. Quiero tener conversaciones que importen, sobre ideas y sueños y cosas que nos emocionen. Quiero reír todos los días. Quiero crear cosas hermosas. Se detuvo, como si se hubiera dado cuenta de lo personal que se estaba volviendo su respuesta. ¿Quiere qué? La animó Gabriel gentilmente. Quiero estar con alguien que me ame por mi mente, no solo por cómo me veo en las fiestas de negocios. Gabriel sintió como si Isabela hubiera describido exactamente el tipo de relación que él también había estado buscando sin darse cuenta. Eso es lo que todos merecemos, murmuró. ¿Es eso lo que usted quiere también? Gabriela asintió lentamente. Mi carrera ha consumido mi vida durante años. He tenido relaciones, pero nunca con alguien que realmente entendiera mi pasión por la medicina o que tuviera sus propias pasiones profundas. Siempre ha habido algo faltante. ¿Y ahora? Gabriel miró directamente a los ojos azules de Isabela. Ahora siento como si hubiera encontrado exactamente lo que estaba faltando. La tensión en la cocina se volvió palpable. Gabriel e Isabela se miraron en silencio, ambos reconociendo que acababan de admitir sentimientos que cambiaban fundamentalmente su situación. Gabriel, susurró Isabela, ¿qué vamos a hacer con esto? Gabriel sabía que la respuesta correcta, la respuesta profesional, era que no podían hacer nada, que él regresaría a su papel como médico de Eduardo, que Isabela regresaría a su papel como esposa dutiful, y que ambos pretenderían que esta conexión nunca había existido. Pero cuando Isabela se acercó ligeramente, cuando pudo ver las pequeñas motas doradas en sus ojos azules, cuando sintió el calor de su presencia, todas las razones profesionales y éticas para mantener distancia se desvanecieron. No lo sé, admitió Gabriel honestamente, pero sé que no puedo fingir que no siento esto. Isabela extendió su mano y tocó gentilmente la mejilla de Gabriel, rozando suavemente la cicatriz pequeña en su frente. Era el primer contacto físico íntimo entre ellos, y Gabriel sintió como si todo su cuerpo se hubiera electrificado. Yo tampoco puedo fingir, murmuró Isabela. Gabriel cubrió la mano de Isabela con la suya, manteniendo su palma contra su mejilla. Por un momento se quedaron así, conectados físicamente por primera vez, ambos reconociendo que estaban cruzando una línea que no podrían descruzar. Isabela, dijo Gabriel suavemente, si hacemos esto, si nos permitimos sentir esto completamente, va a ser complicado de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Lo sé, respondió Isabela, pero ¿sabes qué más sé? ¿Qué? Que por primera vez en años me siento completamente viva. Gabriel se inclinó ligeramente hacia adelante e Isabela hizo lo mismo. Sus rostros estaban a centímetros de distancia, sus respiraciones mezclándose, el momento cargado de anticipación y deseo. El teléfono de Gabriel sonó abruptamente, rompiendo el hechizo. Gabriel se apartó reluctantemente y miró la pantalla. Era el hospital. Por un momento consideró no contestar, pero el entrenamiento médico de años hizo que respondiera automáticamente. Doctor Mendoza, contestó manteniendo contacto visual con Isabela. Doctor, siento molestar en su noche libre, pero Eduardo Costa ha despertado y está preguntando específicamente por usted. Dice que necesita hablar con usted urgentemente sobre algo relacionado con su cirugía. Gabriel sintió como si el universo estuviera interviniendo deliberadamente para recordarle sus obligaciones profesionales. ¿Está experimentando algún problema médico? No, señor. Sus signos vitales están estables, pero está bastante agitado e insiste en que necesita verlo. Gabriel miró a Isabela, quien había escuchado suficiente de la conversación para entender lo que estaba sucediendo. Sus ojos mostraron una mezcla de decepción y comprensión. Estaré allí en 30 minutos, dijo Gabriel al teléfono. Después de colgar, Gabriel e Isabela se miraron en silencio por un momento. Tiene que irse, dijo Isabela, declarando lo obvio. Tengo que irme, confirmó Gabriel. Pero Isabela... Lo sé, interrumpió Isabela. Esto no termina aquí. Gabriel se puso de pie,
reluctante para irse pero sabiendo que no tenía opción. ¿Podemos hablar mañana? Sí, respondió Isabela inmediatamente. Definitivamente sí. Gabriel se dirigió hacia la puerta con Isabela siguiéndolo. En la entrada se volvió para mirarla una vez más. Isabela, lo que acaba de pasar aquí fue real, terminó Isabela. Y fue hermoso, y no me arrepiento. Gabriel sonrió. Una sonrisa genuina y cálida que transformó su rostro cansado. Yo tampoco me arrepiento. Se miraron una vez más, memorizando el momento, antes de que Gabriel reluctantemente se dirigiera hacia su auto. Mientras manejaba de vuelta al hospital, Gabriel se dio cuenta de que todo había cambiado. Ya no era simplemente el médico de Eduardo Costa. Ahora era un hombre que se estaba enamorando de la esposa de su paciente y no tenía idea de cómo navegar las aguas traicioneras que se extendían ante él. Cuando Gabriel llegó al hospital, encontró a Eduardo Costa completamente despierto y visiblemente agitado. Sus signos vitales mostraban elevación en el ritmo cardíaco y la presión arterial, no peligrosa, pero indicativa de estrés emocional significativo. Doctor Mendoza, dijo Eduardo tan pronto como Gabriel entró en la habitación. Necesito hablar con usted inmediatamente, y necesito que sea completamente honesto conmigo. Gabriel sintió una punzada de pánico. ¿Había Eduardo de alguna manera descubierto lo que estaba sucediendo entre él e Isabela? ¿Había alguien visto a Gabriel llegar a su casa? Por supuesto, señor Costa, respondió Gabriel profesionalmente. ¿En qué puedo ayudarlo? Eduardo se incorporó en la cama, sus ojos intensos fijándose en Gabriel. Doctor, durante mi cirugía, cuando estaba bajo anestesia, ¿es posible que haya dicho algo? ¿Hablado en mi sueño o bajo los efectos de los medicamentos? Gabriel frunció el ceño, genuinamente confundido. ¿A qué se refiere específicamente? Isabela ha estado actuando de manera extraña desde que desperté, explicó Eduardo. Diferente, más distante. Y cuando le pregunto qué está mal, dice que nada, pero puedo sentir que algo ha cambiado. Gabriel luchó por mantener una expresión neutral mientras procesaba esta información. Eduardo había notado un cambio en Isabela, pero aparentemente no sabía la verdadera causa. Señor Costa, dijo Gabriel cuidadosamente, su esposa ha estado bajo una tensión emocional extrema durante los últimos días. Es completamente normal que las familias experimenten una variedad de reacciones después de una crisis médica como esta. Eduardo no parecía satisfecho con esta respuesta. Doctor, conozco a mi esposa. Algo específico ha cambiado. Ella me está mirando diferente, como si estuviera evaluándome de alguna manera. Gabriel sintió sudor formándose en su frente. Eduardo era más perceptivo de lo que había esperado. ¿Ha considerado que quizás la experiencia de casi perderlo hizo que ella reflexionara sobre muchas cosas? Los eventos traumáticos a menudo hacen que las personas reevalúen sus prioridades. Exactamente, dijo Eduardo inclinándose hacia adelante. Eso es lo que me preocupa. ¿Qué tipo de reevaluación está haciendo? Gabriel luchó por mantener la compostura. Señor Costa, no soy un psicólogo. Si está preocupado por el estado emocional de su esposa, quizás deberían considerar terapia de pareja una vez que usted se haya recuperado completamente. Eduardo hizo una mueca de disgusto. Ya le dije a Isabela que no creo en esas tonterías. Los problemas matrimoniales se resuelven entre esposo y esposa, no con extraños metiéndose en nuestros asuntos. Gabriel sintió una oleada de irritación, pero se las arregló para mantener su expresión profesional. Entiendo su perspectiva, pero a veces una perspectiva externa neutral puede ser útil. Doctor Mendoza, dijo Eduardo cambiando su tono a uno más inquisitivo. ¿Usted ha hablado extensamente con mi esposa durante mi hospitalización? La pregunta directa hizo que el corazón de Gabriel se acelerara. Por supuesto, es protocolo estándar comunicarse con la familia sobre el progreso del paciente y las instrucciones de cuidado. Pero más allá de eso, presionó Eduardo. ¿Conversaciones personales? Gabriel se encontró en una posición extremadamente difícil. Decir la verdad sería admitir una relación inapropiada. Mentir sería una violación de su integridad personal. Decidió por una verdad parcial. Su esposa estaba muy asustada, señor Costa. Necesitaba tranquilidad sobre su recuperación. Traté de proporcionar eso cuando fue apropiado. Eduardo estudió el rostro de Gabriel cuidadosamente. Y durante estas conversaciones tranquilizadoras, Isabela le confió algo sobre nuestro matrimonio. Gabriel sintió como si estuviera caminando por un campo minado. Señor Costa, cualquier conversación que pueda haber tenido con su esposa habría sido en el contexto de ayudarla a manejar el trauma de su emergencia médica. Eso no responde mi pregunta, dijo Eduardo firmemente. Gabriel tomó una respiración profunda. Señor Costa, si está preocupado por su relación matrimonial, esa es una conversación que necesita tener directamente con su esposa. No sería apropiado para mí discutir observaciones personales que pueda haber hecho. Eduardo lo miró intensamente por varios segundos más. Doctor, ¿puedo hacerle una pregunta directa? Por supuesto. ¿Encuentra a mi esposa atractiva? La pregunta cayó entre ellos como una bomba.
Gabriel sintió como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. Eduardo lo estaba mirando con ojos calculadores, como un depredador que había detectado a su presa. «Señor Costa», dijo Gabriel luchando por mantener su voz estable. «Esa es una pregunta completamente inapropiada. Su esposa es una mujer hermosa, eso es objetivo, pero mi relación con ella es estrictamente profesional». «¿Lo es?», preguntó Eduardo sin apartar sus ojos de Gabriel. «Por supuesto que lo es», respondió Gabriel, pero podía sentir que su voz sonaba ligeramente forzada. Eduardo se recostó en su cama, pero Gabriel podía ver que las ruedas seguían girando en su mente. «Doctor, ¿sabe cuántos médicos han tratado de conquistar a mi esposa a lo largo de los años?». Gabriel se sintió como si acabara de recibir un golpe en el estómago. «¿Perdón? Isabela es una mujer muy hermosa, doctor. Y por alguna razón, ciertos tipos de hombres educados, profesionales, que se sienten superiores a los empresarios como yo, parecen pensar que pueden rescatarla de su terrible matrimonio». Gabriel luchó por mantener una expresión neutral. «Señor Costa, no entiendo de qué está hablando». «¿No?». Eduardo sonrió, pero no había calor en la expresión. «Déjeme ser claro, doctor. Isabela puede parecer vulnerable e infeliz para alguien que no la conoce bien, pero lo que usted no sabe es que ella ha jugado este juego antes». Gabriel sintió como si el piso se estuviera moviendo bajo sus pies. «¿Qué juego?». «El juego de la esposa incomprendida y solitaria que necesita ser salvada por un hombre noble y heroico», explicó Eduardo con tono clínico. «El último fue un profesor de arte hace 2 años. Antes de eso fue un abogado. Isabela es muy talentosa creando estas conexiones emocionales intensas con hombres que piensan que la están rescatando». Gabriel sintió náuseas. «Señor Costa, creo que está malinterpretando». «¿Lo estoy?», interrumpió Eduardo. «Doctor, ¿Isabela le habló sobre su amor por la pintura? ¿Le dijo que yo destruí su arte? ¿Le confió que nuestro matrimonio es controlador y sin amor?». Gabriel no pudo ocultar su sorpresa. Eduardo había descrito exactamente las conversaciones que había tenido con Isabela. Eduardo notó la reacción de Gabriel y sonrió más ampliamente. «Ah, veo que sí lo hizo. ¿También le dijo que ella nunca había sentido una conexión tan profunda con alguien antes? ¿Que usted la hacía sentir vista y valorada por primera vez en años?». Gabriel se sintió como si hubiera sido golpeado por un tren. Cada palabra que Eduardo describía era exactamente lo que Isabela le había dicho. «Señor Costa», comenzó Gabriel débilmente. «Doctor, no me malentienda», dijo Eduardo, su tono volviéndose casi conversacional. «No culpo completamente a Isabela. Ella es una mujer que necesita mucha atención emocional, más de la que cualquier marido puede razonablemente proporcionar. Y no la culpo a usted tampoco. Ella es muy convincente cuando quiere serlo». Gabriel se sentó pesadamente en la silla junto a la cama. Su mente estaba corriendo, tratando de procesar lo que Eduardo estaba diciendo. ¿Era posible que Isabela hubiera manipulado sus emociones? ¿Que toda su conexión hubiera sido una performance elaborada? «¿Por qué me está diciendo esto?», preguntó Gabriel. «Porque usted me salvó la vida», respondió Eduardo. «Y porque puedo ver que Isabela lo ha enganchado profundamente. Pensé que merecía saber la verdad antes de que haga algo que arruine su carrera». Gabriel miró a Eduardo tratando de determinar si el hombre estaba diciendo la verdad o si esto era algún tipo de manipulación por su parte. «¿Qué quiere de mí?». «Quiero que mantenga una distancia profesional apropiada de mi esposa de ahora en adelante», dijo Eduardo firmemente. «Y quiero que entienda que si continúa esta fascinación con ella, será el tercero en una lista de hombres profesionales que pensaron que podían salvarla de mí». Gabriel se puso de pie sintiéndose mareado y confundido. Necesito procesar esto». «Por supuesto», dijo Eduardo generosamente. «Tómese el tiempo que necesite. Pero doctor, una última cosa». Gabriel se detuvo en la puerta. «Sí, Isabela volverá mañana para visitarme. Observe cómo interactúa conmigo versus cómo interactúa con usted. Creo que encontrará la experiencia reveladora». Gabriel salió de la habitación sintiendo como si su mundo hubiera sido completamente volcado. ¿Era posible que Isabela hubiera estado manipulándolo desde el principio? ¿Que todas sus emociones sinceras hubieran sido basadas en una mentira elaborada? Mientras caminaba por los pasillos del hospital, Gabriel se dio cuenta de que necesitaba saber la verdad. Pero la única manera de averiguarla sería confrontar directamente a Isabela y arriesgar descubrir que el hombre en quien se estaba convirtiendo en enemigo tenía razón. Gabriel no durmió esa noche. Se quedó despierto en su apartamento, repitiendo cada conversación que había tenido con Isabela, analizando cada mirada, cada toque, cada palabra que habían compartido. Las acusaciones de Eduardo reverberaban en su mente como un eco tortuoso. ¿Había sido tan ingenuo? ¿Tan desesperado por conexión humana que había sido fácilmente manipulado por una mujer hermosa que había perfeccionado el arte de hacer que los hombres se sintieran especiales? Pero también había algo en el tono de Eduardo que lo molestaba.
La forma en que había descrito a Isabela, como si fuera una especie de predadora emocional calculadora, no cuadraba completamente con la mujer vulnerable y genuina que Gabriel pensaba haber conocido. Gabriel decidió que necesitaba ver a Isabela una vez más, observarla con los ojos abiertos por las revelaciones de Eduardo y determinar por sí mismo qué era real y qué podría haber sido performance. Al día siguiente, Gabriel llegó al hospital temprano y se dirigió inmediatamente a la habitación de Eduardo. Como había predicho Eduardo, Isabela estaba allí, sentada junto a la cama con el mismo libro que había estado leyendo durante días. «Buenos días», saludó Gabriel profesionalmente, observando cuidadosamente las reacciones tanto de Eduardo como de Isabela. «Doctor Mendoza», respondió Eduardo con una sonrisa que parecía cargada de significado secreto. «Qué bueno verlo». Isabela levantó la mirada de su libro y Gabriel buscó cualquier signo de artificio en su expresión. Sus ojos azules se iluminaron cuando lo vio. ¿Era eso genuino o calculado? «Doctor», dijo Isabela suavemente, «¿cómo está Eduardo progresando?» Gabriel notó que Isabela había usado el título formal en lugar de su nombre, manteniendo distancia apropiada delante de su esposo. ¿Era eso prudencia natural o evidencia de manipulación consciente? «Muy bien», respondió Gabriel. «Sus signos vitales están estables y la herida está sanando apropiadamente. Deberíamos poder darlo de alta dentro de 2 días». Gabriel observó discretamente la interacción entre Eduardo e Isabela mientras hablaba. Eduardo tomó la mano de Isabela posesivamente y Gabriel notó que ella no se apartó, aunque tampoco se inclinó hacia el contacto. «Isabela», dijo Eduardo, «¿por qué no vas a buscar café para todos? Creo que el doctor y yo tenemos algunas cosas médicas que discutir». Gabriel vio una expresión que cruzó brevemente el rostro de Isabela: irritación por ser despedida como una niña o alivio por tener una excusa para irse. «Por supuesto», respondió Isabela poniéndose de pie. Mientras pasaba junto a Gabriel, sus dedos rozaron brevemente su brazo, un contacto tan sutil que Eduardo no pudo haberlo visto. Ese toque mínimo envió la misma corriente eléctrica por el brazo de Gabriel que había sentido antes. Si Isabela estaba actuando, era una actriz extraordinariamente talentosa, porque su cuerpo parecía responder genuinamente a su presencia. Una vez que Isabela se fue, Eduardo se volvió hacia Gabriel con expresión satisfecha. «¿Y bien? ¿Qué observó?» Gabriel se sentó considerando cuidadosamente su respuesta. «Observé a una pareja que ha estado casada durante 8 años navegando una situación médica estresante». «¿Eso es todo?» Gabriel decidió ser más directo. «Eduardo, ¿por qué está tan convencido de que su esposa está manipulándome? ¿Es posible que sus acusaciones estén basadas en sus propias inseguridades más que en hechos reales?» Eduardo se rió, un sonido áspero que contenía poca diversión. «Doctor, ¿quiere saber cómo sé que Isabela está jugando su juego familiar conmigo?» «¿Cómo?» «Porque anoche, después de que usted se fue, la confronté directamente sobre su comportamiento extraño». «¿Y sabe qué hizo?» Gabriel esperó. «Se echó a llorar y me confesó que se había sentido emocionalmente conectada con usted porque usted había sido tan amable y comprensivo durante mi cirugía. Me dijo que se sentía culpable por estos sentimientos pero que no podía evitarlos». Gabriel sintió como si hubiera recibido otro golpe. «¿Ella le dijo eso?» «Palabra por palabra», confirmó Eduardo. «Y luego me pidió perdón por ser tan débil emocionalmente y me prometió que mantendría distancia apropiada de usted de ahora en adelante». Gabriel procesó esta información sintiéndose cada vez más confundido. «¿Y usted qué le respondió?» «Le dije que la entendía, que las crisis médicas pueden crear conexiones emocionales artificiales y que la perdonaba por su momento de debilidad». Gabriel frunció el ceño. «Eso suena sorprendentemente comprensivo». Eduardo sonrió de nuevo. «Doctor, el matrimonio es complicado. Isabela necesita sentirse especial y deseada. Yo le permito estos pequeños flirteos inocentes porque al final ella siempre vuelve a mí. Y ahora que sabe que yo sé, el juego ha terminado». Gabriel se sintió como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas donde todas las piezas habían sido mezcladas. ¿Está diciendo que regularmente permite que su esposa desarrolle conexiones emocionales con otros hombres? «Estoy diciendo que conozco a mi esposa», respondió Eduardo. «Isabela es como una mariposa hermosa que necesita volar alrededor de diferentes flores, pero al final del día siempre regresa a su hogar». Gabriel se sintió profundamente incómodo con la analogía y con la implicación de que Eduardo trataba las conexiones emocionales de su esposa como entretenimiento temporal. ¿Y los otros hombres? ¿El profesor de arte, el abogado? ¿Qué hay con ellos? ¿Qué pasó con esas relaciones? Eduardo se encogió de hombros. Cuando Isabela se cansó del juego o cuando se dieron cuenta de que ella nunca iba a dejar realmente su vida cómoda conmigo, simplemente se desvanecieron. Gabriel sintió una mezcla de náuseas y dudas creciendo en su estómago. «Eduardo, ¿usted ama a su esposa?» La pregunta pareció sorprender a Eduardo. «Por supuesto que la amo, a mi manera, y ella lo ama a usted».
Eduardo consideró esto por un momento. Isabela ama la seguridad que le proporciono, el estilo de vida, el estatus. En cuanto al amor romántico, bueno, eso es más complicado. Gabriel se encontró en la posición extraña de sentir lástima tanto por Isabela como por Eduardo. Si Eduardo tenía razón, Isabela estaba atrapada en un patrón de buscar validación emocional fuera de su matrimonio porque no la recibía dentro de él. Y Eduardo había aprendido a tolerar este patrón en lugar de confrontar los problemas fundamentales en su relación. Eduardo, dijo Gabriel cuidadosamente, ¿alguna vez han considerado terapia matrimonial? No para problemas inventados, sino para mejorar la comunicación entre ustedes. Eduardo lo miró con expresión calculadora. Doctor, ¿está tratando de salvar mi matrimonio ahora? Gabriel se dio cuenta de lo irónico de la situación. Estoy tratando de entender una situación compleja. La situación es simple, dijo Eduardo. Isabela necesita atención emocional que yo no tengo tiempo o inclinación de proporcionar constante. Otros hombres están dispuestos a proporcionarla temporalmente. Mientras todos entiendan que es temporal, no hay problema real. Gabriel se sintió profundamente perturbado por esta descripción cínica del matrimonio. ¿Pero qué hay de las necesidades emocionales reales de Isabela? ¿No merece una relación donde se sienta genuinamente amada y valorada? Doctor, dijo Eduardo con paciencia exagerada, usted es un hombre joven e idealista. Cuando tenga más experiencia en relaciones de largo plazo, entenderá que el amor práctico es más duradero que la pasión romántica. En ese momento, Isabela regresó con una bandeja de cafés. Gabriel la observó cuidadosamente mientras se acercaba, tratando de ver si podía detectar cualquier artificio en su comportamiento. Aquí tienen, dijo Isabela, distribuyendo las tazas. Cuando le entregó el café a Gabriel, sus dedos se rozaron nuevamente, y Gabriel sintió la misma reacción eléctrica. Gabriel miró a los ojos de Isabela, buscando alguna señal de lo que Eduardo había descrito: manipulación calculada, performance emocional. En lugar de eso, vio algo que lo sorprendió: tristeza profunda. Isabela se sentó junto a la cama de Eduardo, quien inmediatamente tomó su mano libre. Gabriel notó que Isabela no resistió, pero tampoco se relajó en el contacto. Isabela, dijo Gabriel impulsivamente, ¿cómo se siente sobre ir a casa en unos días? Isabela miró brevemente a Eduardo antes de responder. Estoy agradecida de que Eduardo esté lo suficientemente bien para ir a casa. Gabriel notó que Isabela no había respondido realmente a su pregunta. ¿Pero cómo se siente usted al respecto? Esta vez Isabela lo miró directamente y Gabriel vio un destello de algo. ¿Dolor? ¿Súplica? En sus ojos azules antes de que compusiera una sonrisa tranquila. Estoy lista para que las cosas vuelvan a la normalidad, respondió Isabela. Pero Gabriel detectó una nota de resignación en su voz que contradecía sus palabras. Eduardo apretó la mano de Isabela. Isabela ha sido muy paciente conmigo durante todo esto. Ha sido la esposa perfecta, como siempre. Gabriel vio a Isabela flinch casi imperceptiblemente ante el comentario de Eduardo. Fue una reacción tan sutil que dudaba que Eduardo la hubiera notado, pero Gabriel la había estado observando específicamente. En ese momento, Gabriel se dio cuenta de algo crucial. Independientemente de si Isabela había estado manipulándolo conscientemente o no, ella claramente estaba sufriendo en su matrimonio. Y Eduardo, conscientemente o no, estaba perpetuando ese sufrimiento a través de su actitud paternalista y controladora. Señor y señora Costa, dijo Gabriel poniéndose de pie, necesito hacer mi ronda de otros pacientes. Los veré más tarde. Mientras se dirigía hacia la puerta, Gabriel sintió los ojos de Isabela siguiéndolo. Se volvió una vez para mirarla, y en ese breve momento de contacto visual vio una súplica silenciosa que no pudo interpretar completamente. ¿Era Isabela una manipuladora calculadora que había jugado con sus emociones? ¿O era una mujer genuinamente infeliz atrapada en un matrimonio disfuncional con un hombre que había racionalizado su infelicidad como entretenimiento temporal? Gabriel se dio cuenta de que necesitaba una conversación final con Isabela para determinar la verdad, pero esta vez estaría preparado para las posibilidades que Eduardo había plantado en su mente. La oportunidad llegó esa tarde cuando Gabriel vio a Isabela sola en la cafetería del hospital. Eduardo estaba durmiendo y ella había bajado para almorzar. Gabriel se acercó a su mesa, sintiendo que era su última oportunidad de entender qué era real entre ellos. ¿Puedo sentarme?, preguntó Gabriel. Isabela levantó la mirada, y Gabriel vio sorpresa en sus ojos. Por supuesto. Gabriel se sentó frente a ella, estudiando su rostro cuidadosamente. Isabela, necesito preguntarle algo y necesito que sea completamente honesta conmigo. Isabela dejó su tenedor y lo miró directamente. ¿De qué se trata? Eduardo me contó sobre su conversación de anoche, sobre cómo usted le confesó sus sentimientos hacia mí. Gabriel vio múltiples emociones cruzar el rostro de Isabela: sorpresa, vergüenza y algo que parecía como traición. ¿Él le dijo eso?, murmuró Isabela. Sí, y también me contó sobre otros hombres, el profesor de arte, el abogado.
Isabela cerró los ojos brevemente, como si hubiera recibido un golpe físico. Cuando los abrió, Gabriel vio lágrimas formándose. ¿Y usted qué piensa?, preguntó Isabela con voz temblorosa. Gabriel se inclinó hacia adelante. Pienso que necesito saber si lo que sucedió entre nosotros fue real o si he sido... Se detuvo buscando las palabras correctas. Si ha sido manipulado, terminó Isabela. Si soy algún tipo de predadora emocional que seduce a hombres para entretenimiento. Gabriela asintió reluctantemente. Isabela se limpió los ojos con una servilleta, luchando por mantener la compostura. Gabriel, ¿puedo contarle la verdad completa? No la versión que Eduardo le contó, sino lo que realmente está sucediendo. Por favor, respondió Gabriel. Isabela tomó una respiración profunda. Es cierto que he desarrollado conexiones emocionales con otros hombres durante mi matrimonio, pero no de la forma que Eduardo se lo describió. Gabriel esperó. El profesor de arte era mi instructor en una clase que tomé secretamente hace 2 años porque Eduardo había prohibido que perdiera tiempo con el arte. Desarrollé sentimientos por él porque por primera vez en años alguien valoraba mi creatividad. Pero cuando Eduardo descubrió la clase, me obligó a dejarla. No hubo una aventura, no hubo manipulación, solo una mujer desesperada por validación creativa. Gabriel sintió un nudo formándose en su estómago. El abogado, continuó Isabela, fue alguien que consulté sobre divorcio hace 1 año. Eduardo descubrió las consultas y me convenció de que sería imposible financieramente separarme de él. ¿Desarrollé sentimientos por el abogado? Sí, porque representaba la posibilidad de libertad. ¿Lo manipulé? No. Él me dijo honestamente que un divorcio sería muy difícil dada mi falta de ingresos independientes. Gabriel comenzó a ver un patrón diferente del que Eduardo había descrito. ¿Y conmigo?, preguntó Gabriel suavemente. Isabela lo miró directamente a los ojos. Con usted por primera vez no estaba buscando una salida o una validación específica. Lo que sentí fue conexión genuina. Alguien que me veía como una persona completa, no como un accesorio o un problema que resolver. Gabriel sintió su corazón acelerarse. Entonces, ¿por qué le confesó a Eduardo? Isabela se rió amargamente. Porque él me confrontó directamente y me amenazó con hacer que perdiera contacto con los pocos amigos que me quedan si no le decía la verdad. Eduardo es muy hábil controlando la narrativa, Gabriel. Él le contó una versión de los eventos que me hace parecer manipuladora, pero omitió mencionar sus propias tácticas de control. Gabriel se sintió como si estuviera viendo la situación desde un ángulo completamente diferente. Isabela, ¿qué quiere realmente? No lo que es práctico o seguro, sino lo que realmente quiere. Isabela lo miró con ojos brillantes de lágrimas no derramadas. Quiero ser libre, Gabriel. Quiero tener la oportunidad de descubrir quién soy cuando no estoy siendo controlada por alguien más. Y sí, quiero explorar lo que podría existir entre nosotros si las circunstancias fueran diferentes. Gabriel sintió como si finalmente estuviera viendo la verdad clara. Isabela no era una manipuladora. Era una mujer atrapada que había estado buscando desesperadamente conexiones humanas genuinas en un matrimonio que la había aislado emocionalmente. Isabela, dijo Gabriel cuidadosamente, ¿qué pasaría si decidiera ayudarla? ¿Realmente ayudarla a encontrar una manera de salir de esta situación? Isabela lo miró con expresión sorprendida. Gabriel, usted no puede arriesgar su carrera por mí. ¿Y si la decisión fuera mía? Isabela extendió su mano a través de la mesa y tocó la de Gabriel. Entonces le diría que es la primera persona en años que me ha hecho sentir que valgo ese riesgo. Gabriel sintió como si finalmente hubiera encontrado la claridad que había estado buscando. Eduardo había tratado de manipularlo con medias verdades y caracterizaciones sesgadas. Isabela había estado atrapada en un matrimonio controlador, buscando desesperadamente conexiones humanas genuinas. Y él se había enamorado de una mujer que merecía mucho mejor de lo que estaba recibiendo. Isabela, dijo Gabriel, tomando su mano firmemente, vamos a encontrar una manera de hacer que esto funcione. Los siguientes 2 días fueron cruciales. Eduardo fue dado de alta del hospital como estaba programado, pero Gabriel e Isabela habían desarrollado un plan secreto durante las conversaciones robadas en la cafetería y llamadas telefónicas susurradas tarde en la noche. Gabriel había investigado discretamente las opciones legales de Isabela y había descubierto que Eduardo había estado exagerando significativamente las dificultades financieras de un divorcio. Con la orientación adecuada y apoyo legal competente, Isabela podría obtener una división equitativa de los activos matrimoniales. Más importante, Gabriel había decidido que estaba dispuesto a arriesgar las complicaciones profesionales para ayudar a Isabela a escapar de una situación que ahora entendía era genuinamente abusiva emocionalmente. El plan era simple, pero requería un timing perfecto. Isabela fingiría normalidad durante las primeras semanas de recuperación de Eduardo en casa. Durante este tiempo, Gabriel la ayudaría a consultar discretamente con un abogado especializado en divorcio, abrir una cuenta bancaria separada y desarrollar un plan de independencia financiera.
Una vez que Eduardo estuviera lo suficientemente recuperado para cuidarse solo, aproximadamente un mes después del alta, Isabela le anunciaría su decisión de separarse. Pero 3 días después de que Eduardo regresara a casa, recibió una llamada que cambió todo. «Doctor Mendoza», dijo la voz al teléfono. «Soy el doctor Martínez, director de ética médica del hospital. Necesito verlo en mi oficina inmediatamente». Gabriel sintió como si su estómago hubiera caído a sus pies. «¿Puedo preguntar de qué se trata?» «Se ha presentado una queja formal contra usted alegando comportamiento no profesional con la esposa de un paciente. Necesitamos discutir esto antes de que se tomen medidas disciplinarias». Gabriel sabía inmediatamente que Eduardo había presentado la queja. De alguna manera había descubierto los planes de Isabela, o había decidido tomar acción preventiva contra Gabriel. 1 hora después, Gabriel se encontró sentado frente al doctor Martínez y 2 otros miembros del comité de ética, enfrentando acusaciones formales de violación de límites profesionales con Isabela Costa. «Doctor Mendoza», comenzó el doctor Martínez, «se alega que usted desarrolló una relación personal inapropiada con la esposa del paciente Eduardo Costa durante y después de su tratamiento médico. ¿Cómo responde a estas acusaciones?» Gabriel había preparado mentalmente esta conversación durante los días anteriores, sabiendo que era una posibilidad. «Doctor Martínez, mantuve comunicación apropiada con la familia del paciente durante su crisis médica y recuperación. En ningún momento comprometí mi integridad profesional o el cuidado del paciente, pero admite que desarrolló sentimientos personales hacia la señora Costa». Gabriel vaciló. Mentir sería proteger su carrera, pero traicionar todo lo que había descubierto sobre sí mismo durante esta experiencia. Decir la verdad podría terminar su carrera, pero mantendría su integridad personal. «Doctor Martínez», dijo Gabriel finalmente, «durante el curso del tratamiento de Eduardo Costa, desarrollé respeto y compasión hacia su esposa, quien estaba sufriendo trauma emocional significativo relacionado tanto con la crisis médica como con problemas matrimoniales preexistentes. ¿Eso es todo?». Gabriel tomó una respiración profunda. «No, eso no es todo. Durante las conversaciones de apoyo con la señora Costa, desarrollé sentimientos personales hacia ella, pero en ningún momento actué sobre esos sentimientos de manera que comprometiera el cuidado del paciente». Doctor Martínez frunció el ceño. «Doctor Mendoza, ¿visitó usted la casa de los Costa durante el periodo de recuperación del paciente?». Gabriel se dio cuenta de que Eduardo había proporcionado detalles específicos. «Sí, hice una visita de seguimiento domiciliario para verificar el ambiente de recuperación del paciente. Y durante esta visita, ¿tuvo conversaciones personales íntimas con la señora Costa sobre su matrimonio?». Gabriel sabía que estaba perdiendo la batalla. «Doctor Martínez, la señora Costa estaba experimentando estrés significativo relacionado con la crisis médica de su esposo. Proporcioné apoyo emocional apropiado dentro del contexto de cuidado familiar». «Doctor Mendoza», intervino uno de los otros miembros del comité, «¿está usted negando que desarrolló una relación romántica con la esposa de su paciente?». Gabriel se dio cuenta de que había llegado al momento de la verdad completa. Podía continuar evadiendo y posiblemente salvar su carrera a corto plazo, o podía ser completamente honesto sobre una situación compleja que había manejado imperfectamente. «No estoy negando que desarrollé sentimientos profundos hacia Isabela Costa», dijo Gabriel finalmente, «pero también quiero que entiendan el contexto completo de la situación». Durante los siguientes 30 minutos, Gabriel explicó todo: la naturaleza controladora del matrimonio de Eduardo, las múltiples conversaciones donde Isabela había buscado desesperadamente apoyo emocional, su propia soledad profesional que lo había hecho vulnerable a la conexión y su eventual decisión de ayudar a Isabela a encontrar recursos para mejorar su situación. «Doctor Mendoza», dijo Doctor Martínez cuando Gabriel terminó, «aprecio su honestidad, pero debe entender que independientemente de las circunstancias personales involucradas, usted violó límites profesionales fundamentales». Gabriel asintió. «Lo entiendo completamente. Dadas las circunstancias y su honestidad en esta conversación, el comité ha decidido suspenderlo sin goce de sueldo durante 3 meses mientras completamos una investigación completa. Dependiendo de los hallazgos, podríamos considerar medidas disciplinarias adicionales, incluyendo terminación». Gabriel sintió como si hubiera recibido un golpe físico, pero también experimentó una extraña sensación de alivio. La verdad estaba fuera, y ya no tenía que vivir con el peso del engaño. «¿Puedo preguntar si el señor Costa busca tomar medidas legales adicionales?». «Por ahora parece satisfecho con las medidas disciplinarias del hospital», respondió Doctor Martínez. «Pero Doctor Mendoza, le recomiendo encarecidamente que no tenga más contacto con la familia Costa durante este periodo». Gabriel asintió y salió de la oficina, sabiendo que su carrera médica estaba en grave peligro, pero sintiéndose extrañamente liberado de las mentiras y subterfugios que habían consumido las últimas semanas. Esa noche Gabriel llamó a Isabela para contarle lo que había sucedido.
Gabriel, no, susurró Isabela cuando escuchó las noticias. Esto es exactamente lo que temía que pasaría. Isabela, escúchame, dijo Gabriel firmemente. No me arrepiento de nada. Lo que descubrí sobre mí mismo, sobre lo que quiero en la vida, sobre lo que significa amar genuinamente a alguien, eso vale más que cualquier carrera. ¿Pero qué vas a hacer? No lo sé todavía, admitió Gabriel. Pero sé que voy a encontrar una manera de construir una vida que sea verdadera a quien realmente soy. ¿Y nosotros? Gabriel vaciló. Las restricciones del hospital significaban que no podían tener contacto durante al menos 3 meses. Eduardo había ganado esta batalla, separándolos efectivamente cuando Isabela más necesitaba apoyo. Isabela, dijo Gabriel finalmente, voy a esperar. Voy a usar estos próximos meses para reconstruir mi vida de una manera que me permita estar contigo honestamente. Pero la decisión sobre qué hacer con tu matrimonio tiene que ser tuya. Gabriel, no tienes que decidir nada ahora, la interrumpió Gabriel gentilmente. Solo quiero que sepas que si decides que quieres construir una vida diferente, yo estaré aquí. Puede que no sea como médico en el mismo hospital, puede que no sea con la misma seguridad financiera, pero estaré aquí. Isabela se quedó en silencio por varios minutos. Gabriel, ¿puedo decirte algo? Por supuesto. En todos mis años de matrimonio con Eduardo, él nunca me ha ofrecido sacrificar algo importante por mí. Tú acabas de arriesgar tu carrera entera. No la arriesgué por ti, corrigió Gabriel suavemente. La arriesgué por nosotros, por la posibilidad de construir algo real y honesto juntos. Después de que terminó la llamada, Gabriel se sentó en su apartamento contemplando un futuro completamente incierto. Había perdido su posición en el hospital, enfrentaba una investigación ética que podría terminar su carrera médica y había apostado todo por una mujer que todavía estaba legalmente casada con otro hombre. Pero por primera vez en años, Gabriel se sentía completamente vivo y auténtico. Había descubierto que era capaz de amar profundamente, de arriesgar todo por algo que importaba genuinamente, de mantener su integridad incluso cuando era profesionalmente costoso. Séptima parte. 6 meses después, 25 minutos. 6 meses después, Gabriel estaba trabajando en una clínica médica comunitaria en el lado menos próspero de la ciudad. No era el prestigioso hospital donde había construido su reputación, pero descubrió que tratando pacientes que realmente necesitaban su ayuda, personas sin seguro, inmigrantes, familias de bajos ingresos, había encontrado un propósito más profundo en la medicina. La investigación del hospital había resultado en la revocación permanente de sus privilegios en ese hospital específico, pero no había perdido su licencia médica. Otros hospitales estaban dispuestos a contratarlo, especialmente cuando su nueva reputación por honestidad radical se extendió por la comunidad médica. Gabriel había alquilado un apartamento pequeño cerca de la clínica. Había vendido las pocas posesiones caras que tenía y había descubierto que vivir más simplemente lo hacía más feliz que nunca antes. Y todas las noches durante 6 meses había esperado noticias de Isabela. La llamada llegó en una tarde lluviosa de primavera. Gabriel, dijo la voz familiar. Soy Isabela. Gabriel sintió como si su corazón se hubiera detenido. Isabela, ¿cómo estás? Estoy libre, respondió Isabela. Y Gabriel pudo escuchar sonrisa en su voz. Oficialmente divorciada desde hace una semana. Gabriel se sentó pesadamente en su silla. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Resulta que cuando Eduardo se dio cuenta de que tú realmente habías arriesgado tu carrera por mí y que yo realmente estaba dispuesta a dejar la seguridad financiera por la posibilidad de ser feliz, decidió que tal vez no me conocía tan bien como pensaba. Gabriel se rió, el primer sonido de alegría genuina que había hecho en meses. ¿Y cómo te sientes? Asustada, admitió Isabela honestamente. Emocionada, pobres en términos relativos, y más feliz de lo que he sido en años. ¿Dónde estás viviendo? Tengo un apartamento pequeño en el centro. Conseguí trabajo en una galería de arte. No paga mucho, pero puedo pintar en las noches y los fines de semana. Gabriel sintió como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Isabela, ¿te gustaría cenar conmigo? Como personas libres, sin secretos, sin complicaciones éticas. Gabriel, respondió Isabela suavemente. He estado esperando 6 meses para esa invitación. 2 horas después, Gabriel esperaba nerviosamente en un pequeño restaurante italiano que había elegido cuidadosamente. Nada lujoso como los lugares donde Eduardo habría llevado a Isabela, pero cálido y auténtico. Cuando Isabela entró, Gabriel casi no la reconoció. Llevaba jeans y una blusa simple, su cabello estaba cortado en un estilo más corto y moderno, y había algo en su postura, más erguida, más confiada, que la hacía parecer una persona completamente diferente. ¿Te ves?, comenzó Gabriel poniéndose de pie. ¿Diferente?, terminó Isabela sonriendo. Me siento diferente. Me siento como yo por primera vez en años. Se sentaron frente a frente y Gabriel se sorprendió al sentirse nervioso.
Era como si estuvieran conociéndose por primera vez, no como médico y esposa de paciente, no como cómplices en una atracción prohibida, sino como dos adultos libres explorando la posibilidad de construir algo juntos. «Cuéntame sobre tu trabajo», dijo Gabriel. Isabela se iluminó. «Es maravilloso. Estoy aprendiendo sobre diferentes artistas, ayudando a organizar exhibiciones. Y los dueños de la galería dijeron que pueden exhibir algunas de mis pinturas en la próxima muestra de artistas locales». Gabriel sintió una onda de orgullo y alegría por ella. «Isabela, eso es increíble. ¿Y tú? ¿Cómo es trabajar en la clínica?» Gabriel pensó por un momento. «Es diferente de lo que pensé que quería, pero resulta que es exactamente lo que necesitaba. Los pacientes realmente necesitan la ayuda y siento que estoy haciendo una diferencia real en sus vidas». Pasaron las siguientes 3 horas hablando sobre sus trabajos, sus esperanzas, sus miedos sobre el futuro, sus nuevas perspectivas sobre lo que querían de la vida. Gabriel se dio cuenta de que Isabela era aún más inteligente y articulada de lo que había reconocido durante las conversaciones estresantes en el hospital. «Gabriel», dijo Isabela cuando estaban compartiendo postre, «¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto. ¿Alguna vez te arrepientes de arriesgar tu carrera por esto, por nosotros?» Gabriel la miró directamente a los ojos. «Isabela, la carrera que arriesgué era una que había construido por las razones equivocadas. Prestigio, dinero, aprobación de otros. La vida que estoy construyendo ahora está basada en lo que realmente valoro». «¿Y qué es lo que realmente valoras?» «Honestidad, conexión genuina, trabajo que importa». Y se detuvo, reuniendo coraje. «La posibilidad de amar completamente a alguien que también me ame completamente». Isabela extendió su mano a través de la mesa y tomó la de Gabriel. «Gabriel, me enamoré de ti cuando estaba en una situación imposible, sintiéndome desesperada y atrapada. Pero también me enamoré de tu integridad, tu compasión, tu coraje para hacer lo correcto incluso cuando era difícil». Gabriel sintió como si su corazón fuera a explotar de felicidad. «Ahora que ambos somos libres», continuó Isabela, «me gustaría conocerte otra vez, como la persona que realmente soy, no como la mujer asustada que estaba huyendo de un matrimonio infeliz». Gabriel apretó su mano. «Me gustaría eso también». «¿Podemos tomarlo despacio?», preguntó Isabela. «¿Construir algo real, sin la presión de crisis o secretos?» «Podemos tomarlo tan despacio como quieras», respondió Gabriel. «Tenemos todo el tiempo del mundo». Mientras caminaban por las calles de la ciudad después de cenar, Gabriel se dio cuenta de que por primera vez en su vida adulta se sentía completamente en paz con sus decisiones. Había perdido una carrera prestigiosa, pero había ganado integridad personal. Había arriesgado seguridad financiera, pero había encontrado propósito genuino. Había apostado todo por el amor y había ganado la oportunidad de construir algo auténtico con una mujer extraordinaria. «Gabriel», dijo Isabela deteniéndose bajo una lámpara de la calle. «Gracias». «¿Por qué?» «Por verme, por valorarme, por ser lo suficientemente valiente para arriesgar todo por la posibilidad de algo mejor». Gabriel tomó las manos de Isabela en las suyas. «Isabela, tú me salvaste tanto como yo te salvé a ti. Me enseñaste lo que significa amar genuinamente, lo que significa ser verdadero a uno mismo incluso cuando es costoso». Isabela se acercó y lo besó suavemente. Su primer beso real, sin culpa, sin secretos, sin complicaciones. Era un beso que prometía nuevos comienzos, segundas oportunidades y la posibilidad de construir una vida basada en amor auténtico en lugar de conveniencia o miedo. Cuando se separaron, Gabriel sabía que habían cerrado un capítulo doloroso pero transformador de sus vidas y estaban comenzando uno completamente nuevo. «¿Te gustaría venir a ver mi nuevo apartamento?», preguntó Isabela con una sonrisa tímida. «Me encantaría», respondió Gabriel. Y mientras caminaban juntos hacia su futuro incierto pero prometedor, Gabriel se dio cuenta de que a veces las decisiones más arriesgadas y aparentemente destructivas resultan ser exactamente lo que necesitamos para descubrir quiénes realmente somos y qué tipo de vida realmente queremos vivir. Epílogo. 1 año después, 15 minutos. 1 año después, Gabriel e Isabela estaban casados en una ceremonia pequeña e íntima en el jardín de la galería donde Isabela trabajaba. Los invitados incluían colegas de la clínica de Gabriel, artistas amigos de Isabela y algunas de las familias de pacientes que Gabriel había tratado en la clínica comunitaria. Gabriel había sido promovido a director médico de la clínica, un papel que le permitía tanto tratar pacientes como desarrollar programas de salud comunitaria. Isabela había tenido su primera exhibición individual de pintura, vendiendo 3 piezas y recibiendo una comisión para crear un mural en una escuela local. Vivían en una casa pequeña pero cálida que habían decorado juntos, llena de libros, plantas, el equipo de arte de Isabela y las fotografías de sus aventuras explorando la ciudad en sus días libres. «¿Sabes qué es lo más extraño?», le dijo Isabela a Gabriel mientras bailaban lentamente en su recepción de boda. «¿Qué? Nunca pensé que podría ser tan feliz con tan poco dinero». Gabriel se rió.
Resulta que la riqueza real no tiene mucho que ver con el dinero. ¿Y qué es la riqueza real? Gabriel miró alrededor de la celebración. Amigos genuinos riendo juntos, trabajo que importaba, una pareja basada en respeto mutuo y amor auténtico, la libertad de ser completamente honesto sobre quién era y qué valoraba. Esto, respondió Gabriel simplemente. Exactamente esto. Isabela sonrió y se acercó más a él. Gabriel, ¿alguna vez piensas en Eduardo? ¿En cómo terminó todo? Gabriel había sabido por amigos mutuos que Eduardo se había casado nuevamente 6 meses después del divorcio, con una mujer 20 años menor que él, que estaba claramente impresionada por su riqueza y estatus. Por lo que Gabriel había escuchado, Eduardo parecía feliz con una relación que requería menos complejidad emocional. A veces, admitió Gabriel, y espero que él también haya encontrado lo que realmente necesitaba. ¿Crees que somos malas personas por lo que hicimos? Gabriel consideró la pregunta seriamente. Creo que somos personas imperfectas que manejaron una situación compleja imperfectamente. ¿Podrían las cosas haberse hecho de manera diferente? Probablemente. ¿Pero estamos donde necesitamos estar ahora? Absolutamente. Isabela asintió. No me arrepiento de cómo comenzó, pero me alegra cómo terminó. ¿Cómo terminó? Con 2 personas que se aman completamente, que se apoyan mutuamente completamente, que pueden ser completamente honestas la una con la otra. Gabriel miró a su nueva esposa, una mujer que había florecido en una artista talentosa, una pareja igual, una persona que perseguía sus propios sueños mientras apoyaba los suyos. Isabela, dijo Gabriel, ¿sabes cuál es mi parte favorita de toda esta historia? ¿Cuál? Que todavía estamos escribiéndola. Isabela sonrió, y Gabriel supo que habían encontrado exactamente el tipo de amor por el cual valía la pena arriesgar todo. Un amor basado en ver y valorar completamente a la otra persona. Un amor que los hacía mejores versiones de sí mismos. Un amor que había transformado lo que comenzó como una atracción prohibida en la base para una vida auténtica y significativa. Y a veces las historias de amor más prohibidas son las que nos enseñan más sobre lo que realmente significa el amor verdadero.